Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando de un pequeño proyecto, una pequeña base de datos realizada en conjunto con mi compañero Sergio Cuevas. Vamos a estar explicando un poco de la base de datos que elegimos y el por qué la elegimos, al igual que sus ventajas considerables, para luego dar un pequeño tutorial de cómo instalar esta base de datos y empezar a usarla dentro de nuestros proyectos. Primero, debemos definir qué es MongoDB. MongoDB es una base de datos no SQL de código abierto orientada a documentos. ¿En qué consiste MongoDB? En lugar de utilizar tablas y filas como las bases de datos relacionales como MySQL o PostgreSQL, MongoDB almacena los datos en documentos JSON, es decir, una representación binaria de JSON. Si más adelante, cuando observemos nuestra base de datos, van a poder visualizar lo que es un documento JSON, que es muy semejante a un documento JSON. Ok, los documentos dentro de MongoDB son estructuras flexibles de datos similares a los objetos JSON que contienen pares de campo y valor. En una misma colección, que sería equivalente a una tabla, los documentos no necesitan tener la misma estructura o un esquema visible, tienen un esquema flexible que les permite verse de una manera más estructurada. Las colecciones son las que agrupan documentos dentro de MongoDB. El modelo de datos almacena los datos relacionados juntos, lo que facilita y agiliza la recuperación de información. Y por último, MongoDB utiliza un lenguaje de consulta llamado MQL que es fácil de usar y similar a SQL para operaciones básicas, como vamos a llamarlo CRUD, que es crear, leer, actualizar o eliminar. Las ventajas principales de MongoDB radican en su flexibilidad en el modelado de datos, ya que no requiere un esquema fijo. Los documentos en una colección pueden tener estructuras diferentes. Esto es ideal para aplicaciones con requisitos de datos que cambian frecuentemente o que evolucionan rápidamente. Posee una gran escalabilidad ya que está diseñada para ser una base de datos distribuida. Permite escalar tanto verticalmente, es decir, tener más CPU, más RAM, como horizontalmente mediante la fragmentación o el sharing, distribuyendo los datos entre múltiples servidores para manejar grandes volúmenes de almacenamiento y tráfico. A su vez, es muy importante recalcar que MongoDB posee un muy alto rendimiento, ya que a menudo recopila datos directamente de la memoria RAM en lugar del disco duro, pero siempre es posible recolectar del disco duro también, lo que acelera la ejecución de las consultas. El modelo de documentos, al almacenar datos relacionados juntos, permite recuperar documentos más rápidamente que en la base de datos relacionales tradicionales. MongoDB tiene una facilidad de integración muy sencilla con aplicaciones modernas. Al utilizar documentos JSON o BASON, se integran de forma fluida con aplicaciones web y lenguajes de programación modernos como JavaScript. También, y por último, una de las ventajas más considerables de MongoDB es la alta disponibilidad, ya que soporta la replicación, lo que permite tener copias de los datos en varios servidores. Si un nodo falla, por así decirle, otro puede tomar su lugar, asegurando que la aplicación se mantenga disponible. Habiendo entendido los fundamentos de MongoDB y sus ventajas considerables, no creo que sea muy necesario explicar el por qué la escogimos para nuestro mini proyecto o nuestra base de datos relacionada a música, ya que todas estas ventajas son muy notorias y nos permiten realizar de manera muy simple lo que es una base de datos básica o una incluso si la quisiéramos escalar a algo mucho más grande, MongoDB nos proporciona todas las herramientas para ello. Ahora, habiendo entendido todo esto, dejando un poco de lado la parte teórica, vamos a explicar cómo utilizar MongoDB dentro de nuestras computadoras para nuestro proyecto, para empezar a aprender un poco de esta base de datos relacionada a documentos. Muy bien, primero debemos dirigirnos, obviamente, a la página de MongoDB. Nos vamos al apartado de productos y nos dirigimos hacia el Community Edition. Este fue el programa utilizado para realizar nuestra base de datos. Una vez en la página de MongoDB Community Edition, les invito a dirigirse al apartado de Download, que los va a redirigir a la página de descarga del instalador de MongoDB Community Edition,
Dependiendo del tipo de dispositivo en el que estén, se les va a ofrecer cualquier versión para cualquier plataforma, para cualquier arquitectura de procesador. En este caso, no voy a descargar el package de MSI porque ya tengo instalado el programa. Eso nos lleva al siguiente punto. Una vez que hayamos realizado todo el proceso de instalación, como haríamos con cualquier otra aplicación, con cualquier otro programa, nos dirigimos al acceso directo que se nos crea en el escritorio. Esperamos a que cargue, ejecutamos MongoDB Compass. Una vez nos haya abierto el programa, aquí vamos a observar una interfaz bastante intuitiva. Queremos crear, hipotéticamente, una base de datos de una empresa, de un pequeño negocio, donde queremos almacenar pagos, queremos almacenar lo que queramos. Entonces, ¿qué tendremos que hacer en ese caso, no? O en cualquier caso, dependiendo del proyecto que uno tenga. Añadimos una nueva conexión. En este caso se nos asignaría un localhost, que MongoDB siempre utiliza este puerto. Llamamos a la nueva conexión con el nombre que queramos. En este vamos a ponerle prueba, porque es una prueba. Y lo guardamos y nos conectamos. Nos conectamos a prueba y como podemos observar, dentro de prueba hay tres bases de datos distintas. Se crean por default cada vez que creas una conexión. Si queremos añadir una base de datos a prueba, bueno, aquí se pueden ver la información de cada base de datos más organizada. Creamos una nueva database. Ponemos un nombre, puede ser database de ejemplo, un nombre muy aleatorio. En el collection pues vamos a ponerle ejemplo y creamos la base de datos. Aquí tenemos una base de datos llamada dbEjemplo con un documento llamado ejemplo. Aquí podemos importar cualquier archivo de datos de estilo JSON o CSV. Con esto podríamos tener ya los fundamentos para empezar a usar este MongoDB en nuestros proyectos. Pasando a lo que sería ya nuestra base de datos, la base de datos que realizamos enfocada en un sistema de gestión de música. Hola a todos, mi nombre es Sergio Cuevas y continuando con la base de datos documental MongoDB, a continuación realizaremos unas consultas de operaciones CRUD. Para esto nos conectaremos a una conexión, valga la redundancia, y en este caso tendremos una base de datos para ejemplificar estas consultas. Podemos ver cada una de las colecciones, las cuales son artistas, géneros y canciones. Como podemos ver los documentos de las colecciones con IDCAM, RECAM y duración CAM como campos. Podemos ver el tipo de archivos que son. Por ejemplo, el IDCAM tiene un archivo INT32, el nombre CAM un archivo tipo string y el duración piso CAM un archivo doble. Para mayor facilidad de las consultas, la realizaremos por Mongo Shell o la terminal de MongoDB, aquí mismo en la interfaz. Para facilitar más las cosas, tendremos las consultas copiadas en un portapapeles y iremos explicándolas una a una. Para la siguiente consulta decimos que en la base de datos música, en la colección canciones, quiero que me busques una, un documento que tenga como campo duración piso can, el cual sabemos que es numérico y queremos que sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 15. Queremos ver cuáles cumplen estas condiciones. Como podemos ver, son los documentos que cumplen estas condiciones. No sobrepasan ni son menores a 3 ni 3.5. Limpiamos la terminal con el comando cls y continuamos. En esta consulta podemos observar que en la colección canciones queremos insertar un nuevo documento al cual le pondremos como campo id piso can 21, un nombre piso cam de canción, chi y una duración de 3.15. Como podemos ver, el archivo se creó true y MongoDB le da una ID
específica que funciona como index propio de MongoDB. Como podemos ver, si nos dirigimos y refrescamos la colección, podemos ver que el archivo fue creado correctamente como IDCAN 21, nombre piso kanji y duración 3.15. Bien, vamos, limpiamos la pantalla y decimos, en la colección canciones, quiero que actualices muchos. Te paso un filtro, el cual, como está vacío, me va a recoger todos los documentos, por decirlo así. Y el operador set lo que hace es, si no existe, creará un campo explícita true para todos los documentos. Y si existe este campo, quiero que actualices todos los documentos como verdadero. Como podemos ver, se cumplió la petición. Fueron modificados los 21 documentos. Nos dirigimos a la colección canciones en la interfaz y podremos observar que ahora existe un nuevo campo con explícita y con un valor booleano de verdadero. Continuando con las operaciones, vamos a actualizar solo un documento de esta colección. Por ejemplo, el documento con el campo idcan 18. Quiero que me actualices uno solo, por eso update one. Y con set, si existe, quiero que actualices a valor booleano falso. Como podemos ver, se actualizó, pero para tener más documentos de prueba, realizaremos esto varias veces para ejemplificar una próxima consulta. Veamos la pantalla y ahora ingresamos a esta nueva consulta, la cual dice db canciones en la colección canciones de la base de datos música. Quiero que busques en el campo explícita todas las que sean falsas y la ordenes, por eso el sort de y de campo valores descendentes. Como podemos ver, va desde el 20 al 18 el ID de campo. Y podemos observar que explicita files se cumple para estos tres documentos. Continuando con las consultas, queremos borrar un documento. Para esto hay que tener mucho cuidado y tener en claro los delete. Así que utilizaremos un delete one. DB canciones, quiero borrar uno, por eso delete one, que tenga el campo idcan igual a 1. Podemos observar que la consulta fue realizada y borró un documento. Nos regresamos, refrescamos la página y podemos ver que el idcan empieza desde el 2, es decir, que borró el documento 1. Continuando, vamos a realizar una consulta de agregación. Para esto tendremos que ver nuestras colecciones de artistas y géneros para explicar sus tipos. Por ejemplo, sus campos, perdón. Tenemos ID piso autor, nombre de artista y edad del autor. Y en géneros también tenemos ID géneros y nombre del géneros. Para crear una relación de las más básicas, podemos decir que en la colección canciones quiero actualizar uno con el nombre del campo, es decir, este es el filtro, que tenga nombre can que cumpla con la condición románticos. Y quiero que crees o actualices los siguientes campos: ID de autor, ID piso autor C va a ser igual a 17 y ID piso género C va a ser igual a 10. Esto se realiza con una finalidad de crear una agregación pipeline o pipeline. Como podemos ver, si refrescamos la página, la ID.20, el campo nombre piso can románticos fue actualizado con ID de autor y la ID del género. Bien, ahora ingresamos nuestra consulta de agregación, la cual dicta lo siguiente. En la colección canción quiero crear o buscar en una agregación con el operador
lookup, el cual sirve para decir que busques documentos en en otras colecciones. Por ejemplo, desde la colección artistas, quiero que me busques el local archivo de canciones con el campo y de piso autor en la colección artistas, que busques ese mismo ID de autor y quiero que me agrupes los resultados que sean idénticos o que coincidan en un array que se llame artistas y me muestres todos los resultados en contraste. Lo mismo pasa para el géneros, un lookup desde la colección géneros. Quiero que me busques del local file y de género C. Igualmente en géneros quiero que busques y de género C y que todas las coincidencias los guardes en un array para yo poder visualizarlos. Como podemos ver, los y artistas y género, los campos artistas y géneros en estos documentos están vacíos. ¿Por qué? Porque no fueron creados y no tienen relaciones existentes. En cambio, con el documento románticos, como creamos un ID de artista y un ID de género, podemos observar ID 20, nombres románticos con duración 3.5, explícita, eso es falso. Con ID de autor 17 y ID de género 10, podemos ver que la búsqueda coincidió. Por tanto, se creó un array que no está vacío, el cual contiene todos los datos de el documento con la ID de autor 17 y en género contiene el documento con todos los datos del ID género. En este caso, el nombre del artista de esta canción es Lunes y el nombre del género es Urbano Latino. Bueno, con la realización de estas consultas queremos dar las gracias